Colina es un neurotransmisor que regula muchísimas funciones orgánicas. No es muy buena idea dejarle a la persona sin acetilcolina y proyectando ya para qué podría servir. No es muy bueno, y tampoco puedes decir, no, es que si es que hay una intoxicación vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque el fármaco no es inteligente. El fármaco va a actuar en las neuronas y te va a quitar acetilcolina para otros lugares que necesitas. Sin acetilcolina orgánica tampoco podrías tener contracción muscular. Y por lo tanto, el lemicolino, la besamicol, por ejemplo, reduce muchísimo lo que es el tono colinérgico. El potencial de acción está basado justamente en la entrada de sodio que provoca despolarización, y la repolarización que le va siguiendo a milésimas de segundo atrás de la membrana es por la salida del potasio. Cuando el potencial alcanza canales de calcio que son sensibles al voltaje, permite el ingreso de calcio para que reaccione justamente con las proteínas vinculadas con el isótopo que llevarán a la exocitosis. Aquí tenemos otro punto de actividad farmacológica, que es la toxina botulínica. La toxina botulínica, si es que fuera situación justamente patológica como tal, o sea, como toxina botulínica porque te da botulismo, pues obviamente que tendría repercusiones orgánicas fuertes. Utilizada terapéuticamente, la toxina botulínica inyectada en determinadas zonas terminales de llegadas de nervios, los musculares concretos, como por ejemplo puede ser justamente el trapecio en la espalda, por ejemplo en casos de distonías musculares severas que se miran en neurología, que son trastornos muy severos, muy crónicos, que alteran incluso la posición corporal. Se lo administra directamente a nivel del músculo. ¿Para qué? Para interferir que se libere la acetilcolina a ese nivel específicamente. Recuerden que cuando queríamos mejorar la especificidad del efecto, lo que hacíamos era cambiar ¿qué? La vía de administración. Entonces no estamos hablando de que le da botulismo a la persona y que va a terminar muriéndose, sino que utilizamos la toxina botulínica administrándola intramuscularmente de manera concreta. Esto también hacen, por ejemplo, los médicos estéticos, los que se dedican a medicina estética, no los cosmiatras. Cuando ellos lo usan puede ser peligroso, porque tenemos cualquier cantidad de músculos a nivel facial y hay que saber exactamente qué paquete muscular vas a inyectar y la cantidad de toxina botulínica que vas a inyectar. Si estamos mirando que la acetilcolina actúa en receptores nicotínicos del músculo y que eso provoca una despolarización porque tiene un receptor vinculado con canal de sodio, favorece contracción. Y esa contracción favorece las arrugas faciales. Y entonces los médicos estéticos cogen dosis extremadamente pequeñas, y la inyectan en los orbiculares de los ojos o a nivel de los músculos que pueden estar dando fisura facial. Y obviamente la toxina botulínica va a actuar ¿en dónde? En los terminales nerviosos que van a liberar acetilcolina hacia esos músculos específicamente. Esa toxina botulínica va a evitar la liberación de acetilcolina y por lo tanto el músculo facial no se puede contraer. Si no se puede contraer, significa que pierde el tono muscular. Si pierde el tono muscular, queda flácido. Si queda flácido, desaparece el estado de contracción que marca la arruga cutánea y por lo tanto lo administra justamente que en el entrecejo, que a nivel de lo que es el orbicular del ojo, para lo que son los surcos nasolabiales. Y obviamente esto es lo que sirve en estética para corregir la apariencia y eliminar justamente así las arrugas. Esa es la manera en la que lo va a hacer, fíjate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, insisto, si es que fuera en dosis elevadísimas o si fuera como en un botulismo, la persona no tendría solamente a ese nivel la disfunción, sería a nivel orgánica la falta de acetilcolina, con todos los problemas. Recuerden que también el diafragma necesita de acetilcolina para contraerse y favorecer la respiración, por ejemplo. Irán pensando, por ejemplo, en sustancias como el curare, que tiene otro mecanismo de acción, es mal ejemplo, pero para que entiendan de que cuando son los efectos sistémicos, las consecuencias obviamente son sistémicas porque tenemos receptores por múltiples partes, el concepto que se habló en farmacodinámica. Hay receptores por múltiples partes y por lo tanto, para mejorar una especificidad tienes que cambiar vía de administración.
Cuando el neurotransmisor está presente en la brecha sináptica, puede actuar en receptores postsinápticos o puede actuar en receptores presinápticos. ¿Para qué actuará en receptores postsinápticos? Para provocar un efecto. Contracción muscular. ¿Para qué actuará en receptores presinápticos? Para retroacciones, fisiología, primer capítulo. Retroacción positiva, retroacción negativa. Fundamentalmente, ¿para qué? Retroacciones negativas, los neurotransmisores, la gran mayoría, para evitar el exceso de tono, el tono del neurotransmisor. Esto no solo la acetilcolina, sino absolutamente cualquier neurotransmisor. Y la otra, obviamente, que pueda ser degradada por enzimas específicas. Los neurotransmisores van a ser degradados por enzimas específicas, sufren un metabolismo. Y por lo tanto, la modulación puede tener que ver con lo que estamos mirando, evitar la síntesis, evitar el almacenamiento, evitar la liberación. Pero también podríamos tener, en este ejemplo de colinérgico no, pero para otros neurotransmisores podríamos tener neurotransmisores que pueden favorecer la síntesis, o sea, medicamentos, fármacos que van a estar destinados para estar modulando igualmente, a veces incrementando la síntesis del almacenamiento, favoreciendo la liberación también podría ser. Sin embargo, lo que más usamos en terapéutico, como suelen ser las patologías por exacerbaciones, lo que hacemos es utilizar fármacos que disminuyen la producción. Pero también dentro de todo este sistema, sabiendo que hay receptores presinápticos y postsinápticos, hay algunas formas, porque si tú estimulas un receptor presináptico que lo que provoca es retroacción negativa, la consecuencia ¿cuál va a ser? Va a ser disminución de la secreción de un neurotransmisor. Aquí está acetilcolina, pero hablemos de cualquier otro, ya veremos los adrenérgicos. En el adrenérgico, un autorreceptor, por ejemplo, presináptico es el alfa-2, que está con proteína GI. Y por lo tanto, estimularle un agonista de ese receptor, un agonista provocaría disminución del tono. Por eso es que hay que saber muy bien qué hace cada receptor. Porque en cambio, un agonista beta o un agonista alfa-1 postsináptico aumentaría la actividad. Podría aumentar justamente la actividad. E igualmente podríamos tener fármacos que lo que hagan es imposibilitar la recaptura del neurotransmisor. Si se imposibilita la recaptura, va a quedar más fármaco libre en la brecha. Si queda más fármaco libre en la brecha, lógicamente que va a poder tenerse otro efecto. Y yo creo que voy ahorita más bien a hablar de esto, porque si es que no está claro lo poquito que hablamos del día de ayer, la verdad está en que voy a perder el tiempo. Voy a perder el tiempo intentando avanzar más en colinérgicos. A ver, estas cuestiones, es que estas cuestiones, hombre, a mí me parecían muy lógicas, ¿no? A mí me parecían muy obvias. Tú tienes aquí el botón terminal y tienes la brecha sináptica. Y sabemos que existen receptores postsinápticos. Y sabemos que existen receptores presinápticos. Sabemos que está almacenado el neurotransmisor y que por exocitosis se va a liberar. Cualquier neurotransmisor, no acetilcolina, cualquiera. ¿Qué neurotransmisores son los principales? Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina, y de los inhibidores, principalmente acordarnos del GABA, y sabemos que tenemos otros como la glicina, que también es un inhibidor neuronal, y otros aminoácidos estimulantes, por ejemplo el aspartato, el glutamato, etc. Aparte de estos existen muchos más neurotransmisores, hay como 130. Y podríamos estar hablando justamente de los endocannabinoides, podríamos estar hablando de las endorfinas, etcétera, 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 etcétera. Pero para la gran mayoría de los neurotransmisores, sabemos que por una parte tiene que haber un precursor.
Ese precursor favorece lo que es la síntesis, una síntesis que luego tiene que ir a un almacenamiento. Bueno, aquí, y sabemos que este receptor puede actuar a nivel de estos receptores postsinápticos, de los presinápticos. Algunos receptores presinápticos provocan retroacción negativa. Otros receptores presinápticos provocan retroacciones positivas. ¿Qué significa una retroacción negativa? Una retroacción negativa significaría que va a disminuirse la liberación del neurotransmisor. Una retroacción positiva significaría que se va a aumentar la liberación del neurotransmisor. A esto sumamos el hecho de que tenemos enzimas que van a biodegradar al neurotransmisor. Por lo tanto, modular a este nivel puede provocar algunas cuestiones. Si tú interfieres con los precursores, ¿qué es lo que ocurriría? Vamos a ponerles ahí colocando aquí. Vamos a poner así: aumento de la cantidad del efecto del neurotransmisor o disminución en el efecto del neurotransmisor. ¿Ok? Si tú interfieres con el precursor y alteras, por lo tanto, disminuyes la síntesis, ¿aumentaría o disminuirían los efectos del neurotransmisor? Disminuiría. Disminuye. Por lo tanto, entre las cosas que podríamos hacer para disminuir el efecto, vamos a ir exponiendo aquí, es uno, disminuir la síntesis. Si disminuyes la síntesis, disminuyes el neurotransmisor, la liberación, y disminuyes el efecto. Si alteras o bloqueas el almacenamiento, va a ocurrir lo mismo. Si afectas el almacenamiento, va a disminuir la cantidad de neurotransmisor. Si interfieres con las proteínas vinculadas con el sinaptosoma, Igual. si disminuyes, en otras palabras, la liberación, tendríamos lo mismo. Todos estos son situaciones en las cuales va a disminuir la cantidad del neurotransmisor en la brecha. Están afectando síntesis, almacenamiento o liberación. Si tú estimulas con un agonista al receptor que provoca retroacción negativa, también disminuiría la cantidad del neurotransmisor y disminuirían los efectos, ¿no es cierto? Y entonces, estimular con un agonista, pero no cualquier agonista, sino un agonista que actúe en un receptor que provoca retroacción negativa, disminuiría el tono del neurotransmisor, pero es un efecto más bien en el cual estás estimulándole al receptor. Si tú, por el contrario, das sustancias que aumentaran la disponibilidad de los precursores, por ejemplo, que aumentara la cantidad de los precursores, existen pocos casos, pero hay, aumentarías el efecto. Si aumentas los precursores, esto hay que acordarse, va a asomar en el siguiente tema. Si aumentas los precursores del neurotransmisor, va a haber más neurotransmisor y por lo tanto se liberaría más.
Si tú estimulas también con un agonista al receptor que favorece retroacción positiva, también tendrías más efecto. Si aumentas el efecto agonista sobre el receptor que provoca retroacción positiva, tendrías más efecto del neurotransmisor. Si bloqueas, si interfieres, Sí. en otras palabras, si inhibes la enzima que degrada el neurotransmisor, va a quedar más neurotransmisor en la brecha que puede actuar en los receptores orgánicos. Y por lo tanto, ¿qué pasaría con el efecto? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumentaría. Exactamente. Entonces, si tú inhibes a la enzima que metaboliza al neurotransmisor, aumentas el efecto del neurotransmisor. Recordar que mencioné que existen bombas de recaptura. Hay bombas que lo que se encargan es de recuperar al neurotransmisor, de reciclarlo, para tener nuevamente más neurotransmisor que pueda ser incorporado en las vesículas. Por lo tanto, si tú bloqueas o inhibes a las bombas de recaptura, va a quedarse más neurotransmisor en la brecha sináptica. Si se queda más neurotransmisor en la brecha sináptica, ¿qué pasará con el efecto? Aumenta. Va a aumentar también. Por lo tanto, otra forma de aumentar el efecto es inhibir la recaptura. Y todavía estamos solamente aquí adentro del botón terminal, ¿verdad? Y estamos viendo que si quieres aumentar el efecto, tienes que aumentar los precursores. O tienes que dar un fármaco que estimule los receptores los autorreceptores, pongámosles así porque estamos hablando de los autorreceptores. De los autorreceptores de retroacción positiva. Estos. O tienes que inhibir a la enzima que lo biodegrada al neurotransmisor. O tienes que inhibir las bombas de recaptura del neurotransmisor. Y hay otra forma más, que es estimular, dar un fármaco que sea parecido al neurotransmisor y que también sea un agonista. Un agonista ya muy concreto, un agonista específico de algún tipo o subtipo de receptor o selectivo por lo menos. Entonces, si es que das un agonista neto, lógicamente que vas a aumentar el efecto orgánico que tiene este neurotransmisor. No hace falta, por ejemplo, entonces estar dando noradrenalina para que como neurotransmisor actúe, porque podríamos usar otro tipo de fármaco que sea muy específico para el receptor beta 1, como la dobutamina, que la mencionaremos después. Y la dobutamina simplemente ya actuará de manera directa en el corazón, sin que tengas que estar dando el neurotransmisor. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Porque no mueven ni la cabeza. No, y también se puede dar agonistas para inhibirlo, o sea, como que dar un fármaco que se parezca a la acetilcolina, pero para que no se meta la acetilcolina e inhibir el efecto. No, porque estás hablando de un agonista. Antagonista. Ah, pero eso es otra historia. Todavía estoy aquí. Para disminuir el efecto estamos mirando que lo que puedes es afectar la síntesis, afectar el almacenamiento o afectar la liberación. Si no produce, si no hay el precursor, si no se almacena, si no se libera,
lógicamente va a disminuir el efecto del neurotransmisor. Otra posibilidad, estamos diciendo, es que uses un agonista, pero del autorreceptor, que provoca retroacción negativa. Si ocurre la retroacción negativa, va a disminuir la cantidad de neurotransmisor que se libere. Otra posibilidad es justamente la que está mencionando Estefanía, creo que era ahorita, y es utilizar un fármaco que tenga afinidad, pero que no posea actividad intrínseca. Estamos hablando, por lo tanto, de un antagonista. Y este antagonista impediría que el neurotransmisor actúe en su receptor. Y aquí, por favor, cuando se habla de antagonistas y se habla de agonistas, tienen que tener muy claro los conceptos de farmacodinamia en los que se mencionaban, aparte de la afinidad o la afinidad intrínseca, se mencionaba, por ejemplo, la selectividad por algunos receptores. Se mencionaba la especificidad. Se mencionaba la potencia. Los que ya no se acuerden de estos conceptos tienen que regresar a revisarlos en ese apartado de farmacodinamia en la unidad 1. Porque a lo largo de la asignatura de aquí en adelante, a diferencia de lo que pasaba con los antibióticos, antivirales o antimicóticos, todas estas palabras van a estar siempre asomando. Conceptos como biofase, selectividad, especificidad, potencia, agonista, antagonista, agonista parcial, agonista completo. Todo eso va a estar asomando. Y tienen que tenerlo muy en claro. Y entonces, para representar o graficar un poco esto con un tema, vamos a decir, para terminar, lo siguiente. Vamos a imaginarnos algún par de patologías. Por ejemplo, durante el curso de este bloque de materia, todos estos elementos van a estar asomando. Ya estamos mencionando algunos, como el hemicolino, el besamicol, la toxina botulínica, que van a poder ¿qué? Disminuir el tono. También vamos a tener aquí, por ejemplo, se va a hablar de fármacos agonistas directos. ¿Qué es un agonista directo? Un agonista directo es esto de aquí. Se llama agonista directo porque por sí mismo actúa en el receptor de manera directa, y de forma directa está estimulándole al receptor y por lo tanto aumentando el efecto. De manera directa, porque actúa en el receptor. Pero, por ejemplo, si yo lo que hago es inhibir a la enzima que lo destruye, al neurotransmisor, estoy dejando al neurotransmisor para que pueda actuar en su receptor y que pueda ejercer un efecto. Y por lo tanto, estos fármacos que inhiben a las enzimas o un fármaco que inhiba la recaptura y que también deje más neurotransmisor que pueda actuar en sus receptores, también son agonistas, pero ya no van a ser llamados agonistas directos, son llamados agonistas indirectos. ¿Por qué? Porque de manera indirecta ejercen su efecto agonista. Por sí mismos no estimulan al receptor, sino que están haciendo algo que está provocando que quede más neurotransmisor que actúe en el receptor. Agonistas indirectos.
Los antagonistas hay que tener muy en cuenta que podríamos tener antagonistas que actúen sobre específicamente un tipo o subtipo de receptores. En el caso del sistema que estamos ahora revisando, se va a hablar por eso de antagonistas muscarínicos. Y como la estructura, y recuerden el asunto de la afinidad, como la estructura del receptor nicotínico es diferente, si quisiéramos bloquear receptores nicotínicos tendríamos que utilizar otro tipo de antagonista que sea muy específico para receptores nicotínicos. No va a ser lo mismo. Y lo mismo nos va a ocurrir cuando estemos en adrenergia, porque podremos hablar de antagonistas de receptores alfa y antagonistas de receptores beta. Y cuando hablemos de agonistas también nos va a ocurrir lo mismo. Podríamos hablar de agonistas muscarínicos, agonistas nicotínicos, agonistas de receptores alfa, agonistas de receptores beta. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Esto de aquí, por favor, deben tener claro. No está en el libro. No está en el libro, pero es fácil de entender si es que coges y te miras el esquema simple que sí está en todos los libros, que es este de aquí. Tienes que tú pensar y tienes que tú razonar qué ocurre si es que actúas en cada nivel, para que tengan en claro qué va a aumentar el efecto y qué va a disminuir el efecto. A eso tienen que sumar, a eso tienen que añadir el conocimiento sobre qué va a hacer cada uno de los neurotransmisores. Y el qué va a hacer cada uno de los neurotransmisores depende fundamentalmente del tipo de receptor y del tejido. Porque no va a ser lo mismo, aunque el receptor sea el mismo, un receptor beta 2, el mismo receptor que actúa a través de proteína GS, que significaba más actividad de adenilato ciclasa y más AMP cíclico, el efecto final no va a ser lo mismo si es que es la fibra del corazón a que si es un hepatocito. Porque la célula, el tejido, es específico y provoca cosas concretas. ¿Estamos claros? Sí. Hoy ya no avanzamos en lo que era colinérgicos. Bueno, no importa, en tiempo estamos bien, lo haremos la próxima semana, pero tienen que tener en claro por lo menos hasta dónde hemos llegado y repasar bien las otras cuestiones. Aprovechen el fin de semana para revisar un poco de los efectos del sistema nervioso autónomo y cardiovascular. Tienen que también irlo haciendo porque si no luego no entienden muchas cosas. ¿Ok? ¿Sí? Ahí quedamos el día de hoy, chicos. Una buena tarde.